El Altillo de Lavalle, la casona que guarda secretos. Hay lugares que forman parte de la historia de un pueblo, aunque casi nunca aparezcan en los libros. Lugares que están ahí desde hace décadas, que fueron vistos por generaciones enteras y que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva. En Lavalle, Corrientes, existe uno de esos lugares. Su nombre es El Altillo. Y detrás de esa construcción antigua hay una historia que mezcla arquitectura, familias, instituciones, recuerdos de los antiguos pobladores y también numerosas leyendas. Pero antes de comenzar, hay algo que debemos aclarar. La primera referencia documental que pudimos encontrar publicada en Internet sobre El Altillo corresponde al año 2009. Sin embargo, eso no significa que el edificio haya aparecido en ese momento. Todo lo contrario. Los recuerdos de los pobladores de Lavalle indican que El Altillo ya existía desde mucho antes. Incluso quienes hoy tienen alrededor de 45 años recuerdan haberlo visto allí desde que eran niños. Por eso, cuando hablamos de El Altillo, estamos hablando de una historia que probablemente se remonta varias décadas antes de la documentación digital que hoy podemos encontrar. Una casona diferente. El Altillo siempre llamó la atención por su aspecto. Se trata de una construcción antigua, de grandes dimensiones y con una arquitectura que se diferencia de las viviendas comunes de la localidad. Según las descripciones transmitidas entre los vecinos, posee características propias de antiguas construcciones de la región. Paredes gruesas, techos altos y una estructura superior que le habría dado precisamente el nombre de El Altillo. Algunos relatos locales sostienen que la construcción podría pertenecer a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pero la fecha exacta todavía no está comprobada documentalmente. Y ese detalle es importante, porque una cosa es lo que cuentan las generaciones anteriores y otra lo que podemos demostrar mediante documentos. Lo que sí podemos decir es que estamos frente a una construcción que forma parte de la memoria histórica de Lavalle desde hace muchísimo tiempo. El río Paraná. Para entender por qué una construcción como esta pudo haber sido importante, tenemos que mirar hacia el río. Lavalle nació y creció profundamente vinculada al Paraná. Durante décadas, la vida económica y social de muchas poblaciones correntinas estuvo relacionada con el río, la producción agrícola, el transporte y el comercio. En ese contexto, una construcción ubicada cerca de la costa podía tener una importancia especial, y alrededor de El Altillo nació una de las primeras historias que se transmitieron entre los vecinos. La tradición sostiene que su parte superior podía funcionar como un mirador desde donde se observaba el río. Algunos incluso cuentan que desde allí se podía seguir el movimiento de las embarcaciones. ¿Fue realmente construido con ese propósito? Hasta ahora no encontramos un documento que pueda confirmarlo, pero la historia sobrevivió en la memoria oral. Y quizás algún antiguo documento, una fotografía o el testimonio de una familia de Lavalle pueda algún día revelar cuánto había de verdad detrás de aquella historia. Una construcción que habría tenido diferentes dueños. Otro elemento que aparece repetidamente en los relatos de los vecinos es que El Altillo habría cambiado varias veces de propietarios. No parece haber existido una única familia ligada al lugar durante toda su historia. Y precisamente esos cambios alimentaron algunas de las historias más misteriosas que rodean a la casona. Algunos pobladores sostienen que quienes llegaron a vivir allí no permanecieron demasiado tiempo. Otros hablan de diferentes usos que habría tenido la propiedad a lo largo de los años. Y entre esas versiones aparece una especialmente llamativa: la posibilidad de que, en algún periodo, el edificio haya sido utilizado por organismos de seguridad. Hay personas que recuerdan haber escuchado que allí funcionaron gendarmería o prefectura, pero hasta el momento no encontramos documentación independiente suficiente para afirmar que esto haya ocurrido. Por eso debemos dejarlo en el terreno del testimonio oral, una versión que merece ser investigada. Los años más oscuros, y aquí comienza la parte más delicada de esta historia. Algunos pobladores hablan de una posible relación del edificio con acontecimientos ocurridos durante los años de la última dictadura militar argentina. Se habla incluso de posibles torturas. También se menciona la existencia de un supuesto sótano, pero nuevamente tenemos que detenernos.
No encontramos hasta ahora documentos que permitan afirmar que el Altillo haya sido utilizado como centro clandestino de detención o que allí hayan ocurrido torturas. Por eso no sería correcto presentarlo como un hecho histórico confirmado. Lo que sí podemos contar es que esas versiones existen en la memoria oral de algunos habitantes. Y cuando una historia de semejante gravedad aparece repetidamente entre los pobladores, merece ser investigada. Quizás existan fotografías antiguas, quizás haya documentos policiales, quizás aparezca algún expediente, y quizás nunca encontremos una prueba, pero investigar también significa reconocer aquello que todavía no sabemos, el misterio del sótano. Uno de los elementos que más alimentó las historias sobre el Altillo es la supuesta existencia de un sótano. Para algunos vecinos, ese lugar forma parte de la historia real de la construcción. Para otros, es simplemente una parte de la leyenda. Un sótano en una casona antigua no sería algo extraño, pero si realmente existiera uno y pudiera determinarse cuándo fue construido y para qué se utilizaba, podría aportar información muy importante sobre la historia del edificio. Por eso esta es otra pregunta que queda abierta. ¿Existe realmente? ¿Para qué fue construido? ¿Estaba allí desde el origen de la casona? ¿O fue agregado posteriormente? Una casa rodeada de leyendas. Con los años, el Altillo comenzó a adquirir una reputación diferente, la de una casa misteriosa. Se cuentan historias de ruidos durante la noche, de luces, de movimientos extraños, de una presencia que algunos relacionan con antiguos habitantes de la casa. Y también existe una creencia muy particular, que los propietarios nunca permanecían demasiado tiempo. Para algunos, simplemente se trataba de una sucesión de dueños y circunstancias normales. Para otros había algo más. Así nació la imagen de una casa embrujada. Como ocurre con muchas construcciones antiguas, resulta difícil separar dónde termina la historia y dónde comienza la imaginación popular. Pero justamente ahí está el valor de estas leyendas, porque forman parte del patrimonio oral de un pueblo. Un edificio parecido. Y hay otra pista que apareció gracias a los testimonios de los pobladores. Se habla de otra construcción antigua, ubicada en la zona de Isabel Victoria y Colonia Carolina, que tendría características arquitectónicas muy parecidas a el Altillo. ¿Casualidad? ¿Construcciones de la misma época? ¿Mismo estilo? ¿Quizás fueron levantadas por el mismo constructor? Todavía no lo sabemos. Pero esta comparación puede convertirse en una de las claves para descubrir el verdadero origen de El Altillo. Porque si ambas construcciones tienen elementos arquitectónicos idénticos y fueron levantadas aproximadamente en la misma época, podríamos acercarnos a una respuesta. El Altillo y la memoria de Lavalle. Hay algo que quizás sea más importante que cualquier leyenda: la memoria. Porque el Altillo no pertenece solamente a una familia. No pertenece solamente a una época, forma parte del paisaje que varias generaciones de lavallenses vieron durante toda su vida. Personas que fueron niños y pasaron frente a esa casona. Personas que escucharon historias de sus padres. Personas que recuerdan quienes vivieron allí. Personas que quizás saben cosas que jamás fueron escritas. Y por eso esta investigación no termina en Internet. En realidad, quizás recién comienza. Porque para descubrir la verdadera historia de El Altillo, habría que escuchar a los habitantes más antiguos de Lavalle. Preguntarles qué recuerdan. ¿Quiénes eran los dueños? ¿Qué funcionaba allí? ¿Qué historias escucharon? Si realmente existió un sótano. Si alguna vez estuvieron allí gendarmería o prefectura. Y sobre todo, ¿qué ocurrió con esa enorme casona a lo largo de las décadas? Una historia todavía abierta. Hoy podemos decir que El Altillo ya formaba parte de Lavalle mucho antes de la referencia documental de 2009. La documentación nos permite demostrar su existencia como espacio reconocido de la comunidad al menos desde aquella época. Pero los recuerdos de los pobladores llevan la historia mucho más atrás. Y allí aparece el verdadero misterio. ¿Cuándo fue construido? ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue su primer propietario? ¿Por qué tenía ese diseño? ¿Realmente funcionó como mirador del Paraná? ¿Tuvo otros usos? ¿Existió el famoso sótano? ¿Pasaron por allí organismos de seguridad? ¿Hay alguna verdad detrás de las historias relacionadas con la dictadura?
¿Y por qué nació la leyenda de que sus dueños nunca permanecían demasiado tiempo? Quizás algún día encontremos las respuestas. O quizás algunas preguntas permanezcan para siempre, porque hay edificios que solamente son edificios, y hay otros que terminan convirtiéndose en parte del alma de un pueblo. El Altillo es uno de ellos, una antigua casona de Lavalle, Corrientes, rodeada de recuerdos, preguntas y leyendas. Y quizás, detrás de sus paredes, todavía exista una parte de la historia de Lavalle que está esperando ser contada.